queridos hermanos de Guarena, Guatire y Caucagua. Los recuerdo mucho, tengo en la mente verdaderamente los días que pasé con ustedes allá celebrando la conferencia y todo eso. Su interés por predicar el Evangelio, primeramente los niños, las clases bíblicas, el fuego del Espíritu Santo ayudándoles a llevar a cabo esa grande obra. Ojalá que eso permanezca, porque los niños son el embrión de la asamblea. Ojalá que haya muchos hermanos haciendo esa grande obra. Y quisiera hablarles sobre la predicación del santo y bendito Evangelio. Estaba pensando en el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan es poderoso. Empieza en el principio, era el Verbo. El Verbo era con Dios, el Verbo era Dios, la Trinidad celestial, el Espíritu Santo manifestado al mundo. Ese es el Evangelio de las luces. El Evangelio, son 4 evangelios: el Evangelio de Mateo, el Evangelio del Reino, el Señor Jesucristo como el Rey, el león de la tribu de Judá, el más poderoso, ninguno como él. Salmo 24 dice: ¿quién subirá al monte de Jehová? Entonces, el limpio de manos y que no ha llevado su corazón a la iniquidad. Pero el único remedio para tener esas manos limpias es creer la palabra de Dios, poner la fe en el Señor Jesucristo. Y Él ha manifestado ese testimonio desde el principio de la creación. Él se ha manifestado con verdadera luz, verdadera evidencia. Ese Salmo 24 habla de todos los días el sol se manifiesta, no se oculta, se manifiesta como un verdadero poderoso, porque ese mismo Salmo dice que la tierra y su plenitud son del Señor, las aguas, los mares. A pesar de que los mares representan una corrupción terrible, porque habla de las naciones corrompidas, los ríos, pero hay el río de vida, el río, o mejor dicho, 4 ríos en el Génesis, que significan la frescura, la abundancia que Dios da. Pero en el libro de Ezequiel habla de un solo río, un río que salía del santuario, y eso nos habla de la palabra de Dios para toda persona que cree. El que mira o atiende ese río, en Edén eran 4, pero ahora sale uno del trono de Dios, porque en Edén cayeron, fueron expulsados, y ahora ninguno puede entrar sino creyendo en el Señor Jesucristo. Pero siguiendo adelante, en el final, en el Apocalipsis, el río sale de la misma presencia divina. ¡Qué maravilla! Y entonces cada uno que quiere la salvación, cada uno que quiere estar en el cielo, tener su alma salvada, necesita creer en el Señor Jesucristo. Pero volviendo a Juan, se manifiesta la triunidad celestial, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. El Padre es la fuente, el Hijo el mediador entre Dios y los hombres, y el Espíritu Santo el poder. Cada uno necesita tener eso en su corazón para poder entrar al cielo. Y entonces se manifiesta ese precioso Evangelio de las luces. Pero el caso en el 1:14 dice que la puerta está abierta y todo aquel que cree en el Señor Jesucristo es salvo, no por ninguna obra de la ley, sino mediante la sangre preciosa de Cristo. Dice: a todos los que le recibieron les dio poder de ser llamados hijos de Dios. Uno que cree en Cristo es hijo de Dios, no es hijo de perdición, ni así como lo fue Judas. Y entonces todas esas cosas adversas, no es un enemigo de Dios, pero dice: a todos los que le recibieron le dio poder o potestad, autoridad
de ser llamados hijos de Dios, los que creen en su nombre, el nombre precioso de Cristo. De modo que eso es algo muy grande. El creyente adoptado, hijo de Dios. Uno adoptado tiene firmeza en el credencial que ha recibido. Y según Efesios capítulo 1, Él nos rescató estando muertos en delitos y pecados. Y así nos hizo aceptos, el Dios del cielo nos hizo aceptos en el amado. Ahora somos hijos de Dios. Uno que no ha recibido a Cristo no es hijo de Dios, es una criatura de Dios. Y entonces tiene por delante la